les va? Bienvenidos a una nueva redacción abierta en esta jornada. El tema que nos convoca es el ciclo lectivo 2022, ciclo que comenzará el próximo 2 de marzo y el objetivo esencial es sostener la presencialidad plena. Ya se han conocido los protocolos a nivel nación, los detalles que ofrece la provincia y hoy hemos invitado a dos referentes de este ámbito educativo. Por un lado la tenemos a Soledad Cabral de Padres Organizados, gracias por venir. Gracias por la invitación. Y desde UPC, la secretaria adjunta, Zulema Miretti. Gracias por la presencia. Habitualmente los entrevistamos para los distintos servicios informativos y hoy las tenemos en vivo. Gracias por el tiempo, la dedicación y acompañarnos siempre, ¿no? Para que esa información llegue a toda la comunidad. Pensaba, ¿no? El objetivo 190 días. ¿Se cumplirá en este contexto donde ya sabemos a primera instancia que esta pandemia ha sido muy dinámica en todo el planeta, ¿no? Nos hemos sacado el barbijo, lo hemos vuelto a colocar. Se ha abierto todo, se ha cerrado. ¿Qué pasará? ¿Qué creen ustedes con respecto a este año 2022? Independientemente de cualquier coyuntura que pueda pasar en lo sanitario, desde ya que los 190 días no se van a poder cumplir. Es una promesa materialmente imposible de concretar, porque si nosotros tenemos en cuenta la fecha de comienzo del ciclo lectivo, la finalización, le descontamos el receso invernal, los días de feriados nacionales, los días puente, el día de Córdoba y ahora también se suma el día del censo, nos quedan 182 días hábiles para poder dar clases. Con lo cual, los 190 días, independientemente de cualquier otra cosa que suceda, es imposible de cumplir hoy a 16 de febrero, digamos, 17 de febrero. ¿Y los periodos de inicio y cierre han sido iguales? ¿Debería haber modificado, considerando lo que se ha perdido en materia de dictado de clases? Se podría haber empezado antes. Como han hecho otras provincias. Bien, pensado por otro lado, ¿cómo están los docentes hoy, no? Si bien hay un contexto de negociación paritaria en una Argentina inflacionaria, ¿cómo están psicológicamente, anímicamente? Yo pensaba como mamá, ¿no? ¿Cuántos roces se han generado, ¿no? A lo largo de esta pandemia, en el momento de la virtualidad, en el momento de las burbujas y demás, donde el docente debía respetar y acatar las disposiciones del ministerio, ¿no? Sí. Imagino el cansancio, imagino esta adaptación a la tecnología de un día para otro. ¿Cómo está el docente en Córdoba? Bueno, el docente, por empezar, quiero decir que está ansioso de volver a la presencialidad total y deseando que se cumplan los días, la mayor cantidad de días de clase, ¿no? El docente tuvo que hacer pasar de un día para otro de una escuela que fue pensada para la presencialidad y que todas sus normas rigen para la presencialidad, pasar de un día para otro a la virtualidad, con sus... No solo los cambios que implicó esto en su forma de trabajar, sino de utilizar también sus propios elementos tecnológicos, sus propias conexiones a internet, sus propios teléfonos. Bueno, y adaptarse a esta realidad es tan distinta, ¿no? Porque si bien había uso de tecnologías, pero no que toda la actividad fuera mediante la tecnología, y encontrarse con las diversas situaciones que tenían los alumnos, las familias, quienes tenían cómo conectarse, quienes tenían todos los elementos, a quienes no lo tenían. Y cómo el docente tuvo que ingeniárselas para poder llegar y para que no se perdiera el vínculo pedagógico con los alumnos. Hubo un puente muy importante con las familias y eso hay que destacarlo porque, bueno, los papás no es que reemplazaran al docente, pero en cierta parte tomaron la posta de estar con sus alumnos en las tareas educativas, ¿no? Fue un momento muy complejo el primer año, después el segundo año con muchas irregularidades, porque recordemos que hubo presencialidad, se volvía a la virtualidad según los brotes de la pandemia. Entonces, bueno, todos estamos apostando que haya una presencialidad plena, porque vuelvo a decir, lo que demostró esta pandemia es la tremenda desigualdad que existe en nuestra sociedad y que se vio reflejada en los alumnos. Y a más desigualdad, cuanto más hace falta la escuela. Y la escuela, su esencia es la presencialidad. Entonces todos apostamos a esto. Por supuesto que hubo una pandemia de por medio. Y a veces el hecho educativo quedó detrás porque lo primordial era la salud, cuidar la vida, que las escuelas fueran seguras. Y bueno, fue difícil. Eso trajo aparejado que muchos niños jóvenes perdieran el vínculo pedagógico con la escuela y hoy el desafío es ese, que todos estén en la escuela, y no solo estén, sino que reciban la educación que necesitan. Hay nuevos desafíos, la escuela no va a volver a ser la misma.
los docentes tampoco y los alumnos tampoco. Entonces creo que todos tenemos enormes desafíos, los docentes, quienes representamos a los docentes y por supuesto, bueno, quien genera las políticas públicas, que es el Ministerio de Educación de la provincia, y nació. Y nació porque se está trabajando, la provincia integra el Consejo Federal de Educación, claro, donde se toman las decisiones para todo el país, ¿no? Pensaba en algo tan sencillo para cualquier familia y por supuesto para cualquier docente, la organización del tiempo, ¿no? Esta virtualidad obligó a que se mezcle absolutamente todo, el tiempo de lo laboral, el tiempo de lo privado, que se planteó en un momento por parte de los docentes. No estamos trabajando más, estamos trabajando todo el día. Trabajando todo el día, atendiendo los requisitorios lógicos de los papás. Muchos papás que a lo mejor había un solo teléfono para que lo usaran varios chicos, o a lo mejor el papá se llevaba el teléfono y cuando volvía después de su tarea laboral recién el chico podía tener acceso, las preguntas y responder a esos papás en horarios que no eran los habituales. Bueno, fue un cambio muy profundo y sí, los docentes trabajaron muchas más horas. Pensaba también, ¿no? La escuela, que es más que un lugar de aprendizaje, ¿no? Es un espacio de contención, es un espacio donde se detectan distintas situaciones y haber perdido esa presencialidad, ¿cuántas consecuencias ha traído? En eso, claro, concordamos, obvio, yo creo que toda la sociedad está de acuerdo en que esta nueva oportunidad, este nuevo ciclo lectivo da lugar a nuevos desafíos, a tratar de recuperar lo perdido, que no es poco, porque abrir las aulas no lo es todo. Creo que es el primer paso, el fundamental, pero hay que pensar en un conjunto de medidas y por eso nosotros solicitábamos hace un tiempo un plan integral de emergencia educativa donde se tenga en cuenta y se vaya a buscar a los niños desvinculados, a propender al recupero de contenido pedagógico perdido, a la contención de los alumnos, no solo en lo pedagógico, sino también interdisciplinario, que tiene que ver con lo emocional, que tiene que ver con lo psicológico. Durante 2 años, porque no podemos perder de vista el pasado, tuvimos un 2020 de escuelas cerradas, que como bien decía Zulema, lo que hizo fue profundizar la brecha educativa y también la desigualdad social. Nosotros estamos en una provincia donde los menores de 18 años, la mitad vive por debajo de la línea de la pobreza. Un reciente informe de la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes de la provincia demostraba que 4 de cada 10 hogares pobres no tenían computadora, o que no tienen acceso a internet, o que no tuvieron acompañamiento con el aprendizaje en el hogar. Entonces, cuando en el 2021 hablamos de una bimodalidad y de ¿una virtualidad para quién? Una virtualidad que muchas veces se transformaba en fotocopias que se iban a buscar a las escuelas. Otro tanto en grupos de WhatsApp, donde por supuesto que el rol docente fue fundamental, lo va a seguir siendo. La pandemia ha demostrado que una computadora por supuesto que no lo suplanta, pero creo que alrededor de eso también hay que dar otro tipo de políticas educativas como la actualización de las currículas, como la capacitación docente. Tener en cuenta el calendario escolar no es menor, porque si estamos hablando que tuvimos 2 años de pérdida o de semipérdida, como en el mejor de los casos, ¿por qué no damos más días de clase como pasa en Cava? ¿Por qué no empezamos antes? ¿Por qué no se da los sábados? ¿Por qué no se invierte en horas docentes para que haya una nueva oportunidad para todos aquellos alumnos, no solo los que han quedado desvinculados, que eso sería que es lo más triste porque el sistema educativo es el que los ha abandonado, sino también para recuperar todo aquello y no nivelar para abajo? Esa es otra de las cuestiones. Ha habido medidas a lo largo de todo este tiempo como agrupar materias por área, como que apruebo con 7, como los contenidos priorizados, todas medidas que nos parece que tienden a nivelar para abajo, que tienden a equilibrar en la ignorancia y lamentablemente eso no es una buena herramienta de equidad, no es una herramienta de oportunidades. Hoy lamentablemente hay un gran porcentaje de chicos, y esa es otra de las falencias, no tenemos datos oficiales, no sabemos cuántos niños han quedado desvinculados, no se han hecho evaluaciones cada tanto, programáticas para ver en qué nivel de situación se encuentra el docente que entra al aula. Siempre va a haber niños que aprenden más y niños que aprenden menos, pero en una situación de crisis como en la que estamos pasando, estas diferencias son mayores. Entonces ese es otro punto, hace falta estadísticas, hace falta que evaluemos, hace falta un diagnóstico. No es el 2 de marzo abrimos las puertas y todo el sistema educativo vuelve a la normalidad. ¿A qué normalidad? Porque también hay que decir que el sistema educativo en la provincia de Córdoba
viene decayendo y lo precede a la época de la pandemia, no es de hace 2 años. Zulema, ¿qué pasa con la inversión salarial, ¿no? La inversión por parte de los gobiernos no hay, pensar en un sueldo testigo, ¿no? En ese sentido. Claro, nosotros estamos con sueldos testigos, sueldos en general de la docencia muy bajos, muchos bajo la línea de pobreza. Y un docente que, reitero lo que dije antes, tuvo que además ver caer el poder adquisitivo de su salario y tener que invertir aún más utilizando sus propios elementos tecnológicos, sus propias conexiones a Internet. Y eso no tuvo ninguna bonificación o ninguna retribución por parte del Estado, absolutamente ninguna. Y tampoco el Estado invirtió. Por ejemplo, la provincia de Córdoba había anunciado que iba a licitar 100.000 computadoras. Solo se entregaron 6.000, las demás ni siquiera se licitaron. No hay conexiones a Internet, por más propaganda que veamos, no hay conexiones a Internet en las escuelas. Los directores muchas veces, porque ahora todo es digitalizado, los informes, la asistencia, las notas, todo es a través de la web. Los directores, muchos tienen que llevarse a sus casas ese trabajo, porque no hay conexiones a Internet en las escuelas, son muy pocas las que la tienen. Entonces acá hay que tener en cuenta, y esto que decía, no volvemos a la misma escuela, desde ya que no, pero se necesita una fuerte inversión por parte de los estados. Ahora se ha anunciado la vuelta al plan Conectar Igualdad, que se van a entregar libros. Bueno, esos me parece que son noticias muy positivas, que las escuelas lo necesitan más que nunca. Si estamos hablando de un proceso de desigualdad, hay muchos chicos que ni siquiera tienen los padres para comprarles libros. Entonces, que se estén imprimiendo semejante cantidad de libros, millones, para que se repartan en las escuelas, me parece un hecho positivo y que va a ayudar. No va a ser fácil salir de una pandemia. No, nuestro país nunca había pasado por esta situación. Entonces creo que tenemos que entender también esa situación, que el sistema educativo quedó atrapado en esa situación tan compleja, ¿no? Que la vivieron todos los actores. Pero bueno, yo además, está bien lo que dice acá Soledad, que las escuelas estuvieron cerradas. Las escuelas estuvieron cerradas, los edificios, pero educación hubo. De una forma distinta, totalmente distinta y como se pudo porque, bueno, fue algo totalmente novedoso y que de un día para otro tuvo que cambiar todo el sistema, ¿no? Claro, en eso cuando decimos por supuesto que hubo clases, pero ahí es donde va el concepto, me parece que decía Jimena, ¿no? Jimena, la escuela no solo educa, la escuela contiene, la escuela detecta, y no solo el coronavirus, se ha dado a lo largo de esta pandemia, han crecido enormemente los casos de violencia doméstica, los casos de violencia en los niños, y perdieron el lugar de contención, perdieron el lugar de nutrición. Muchos de ellos van y la única comida que tienen al día, y el PAICOR cortó el tema de la vianda y la cambiaron por una caja de productos secos que ni siquiera alcanzaba de un periodo al otro. Entonces, creo que en ese sentido, el tema de la escuela cerrada ha sido dramático en lo educativo, en lo social y en la salud integral de los chicos. Porque como la Organización Mundial de la Salud dice, tener salud no solo implica no tener una enfermedad, tiene que ver también con lo espiritual, con lo emocional, con lo emotivo. Y a los niños durante 2 años se les privó de su ámbito de socialización por excelencia. Le invitamos a esta mesa, a través de la conexión Zoom, a Delia Provincial y directamente desde el Ministerio de Educación. Gracias por este contacto. Y la primera pregunta, ¿no? Los desafíos para este 2022, Delia. Estamos con usted. Bueno, buenas tardes. Si ustedes me permiten, a mí me parece, porque he estado escuchando recién, hace un ratito, algunas intervenciones, me parece interesante aclarar primero que en el periodo de la prepandemia, donde tenemos registros de los datos que los operativos nacionales que evalúan los aprendizajes, tanto en el nivel primario como en el nivel secundario, la verdad que ubican a la provincia de Córdoba en un lugar, en un muy buen lugar respecto del contexto nacional. Seguramente que habrá que profundizar y sobre todo en el área de lengua. La verdad que Córdoba está entre las 3 provincias con mejores resultados en el área de lengua. En matemática es una problemática que presenta todo el país y Córdoba tiene un poquito superior, pero poquito que no da cuenta
de los verdaderos aprendizajes que estamos requiriendo, que requieren nuestros estudiantes para poder tener las habilidades básicas para poder resolver situaciones sobre todo problemáticas y saber buscar estrategias y ejercer el pensamiento lógico, etcétera, que implica la matemática. Bien. En esa línea es que en el presente año lectivo, que estamos pensando la presencialidad plena y en la que me parece que, digo, la escuela cerrada, la escuela funcionó de otra manera y la verdad que hubo que construir una escuela en una experiencia que no había y sobre el cual no teníamos tampoco respaldo para construirla y en la que toda la comunidad educativa, y estoy hablando de directores, docentes, familias, estudiantes, hicieron el esfuerzo de entender que había que seguir funcionando, sosteniendo la trayectoria de nuestros estudiantes. Entonces, en esa línea hubo mucha información, se visualizaron aspectos muy importantes que deben ser mejorados en la escuela, y entonces con la información que tenemos objetiva de la prepandemia y lo que se construyó en estos 2 años de una situación compleja de funcionamiento de la escuela, hemos puesto de relevancia para el trabajo prioritario en todas las escuelas de los distintos niveles de la educación general obligatoria 3 programas centrales alrededor del cual va a girar toda la propuesta curricular. El programa de oralidad, lectura y escritura, el programa de pensar y contar en matemáticas y leer, escribir y pensar en la cultura digital. Y este último programa, es recuperar las experiencias que se hicieron durante todo este tiempo, ya con cualquiera de las herramientas que permite la tecnología en este momento. Es cierto que hay muchos chicos que han aprendido y les ha llegado el material por WhatsApp, porque no tenían otras posibilidades. También hay experiencias e investigaciones bien interesantes sobre cómo el WhatsApp actuó en realidad como un elemento que ponía a disposición la trayectoria, el material, las respuestas que los docentes le daban para que cada estudiante, porque si hay algo que se hizo en esta pandemia, es que el docente tuvo que mirar a cada uno y acompañar a cada uno de nuestros estudiantes. Entonces, en la línea de recuperar la cultura digital, vamos a trabajar recuperando esa experiencia, pero también avanzando en lo que será la alfabetización digital, que es la nueva alfabetización que debe ser brindada en las escuelas, atento que nuestros niños, niñas y jóvenes son ciudadanos que han nacido en la era digital y que hoy forman parte de la vida y que la escuela no puede estar al margen de poder ofrecer. Delia, ¿ya se han conocido los protocolos para este 2022? ¿Qué opina usted al respecto y cómo se va a cuidar y sostener la presencialidad en un marco donde muchas veces se ha percibido que la variable de ajuste ha sido la escuela, ¿no? Se han detectado espacios sumamente flexibilizados, podemos hablar del turismo y ahora regresar con ciertas pautas. ¿Cómo se va a cuidar para llegar efectivamente a esa presencialidad plena a lo largo de todo el 2022? En realidad el protocolo, ya ha sido comunicado, se flexibiliza respecto atendiendo justamente a las características en que estamos en otro momento, que continuamos en la pandemia, pero estamos en otro momento, y en ese trabajo conjunto que hemos hecho con el Ministerio de Salud y también con los aportes de los acuerdos que se han logrado en el marco del Consejo Federal de Educación, hemos establecido algunos aspectos que tienen que ver con cómo considerar un aula segura y una escuela cuidada. Primero, promover la vacunación, obvio, no solo con los docentes, sino fundamentalmente también con nuestros niños, niñas y jóvenes. Tenemos un buen porcentaje en los jóvenes, tenemos alguna dificultad con los niños y las niñas,
donde hay un porcentaje más alto con primera dosis, pero no completado, no hay completo el esquema que implica la segunda dosis. Por eso empezamos a trabajar y a convocar, sobre todo mirando en algunos jardines. Empezamos en febrero en jardines de infantes que tenían menor número de estudiantes vacunados, en ir hasta la escuela, ofrecer, explicar las ventajas que tiene. Digo que no evita que nos contagiemos, pero está claro que los estudios muestran que la respuesta frente a este virus es de muy baja densidad o menor que en general en otras ocasiones. Delia, si está de acuerdo, vamos a abrir un poquito la mesa, la vamos a sumar a Zulema, si desea conversar con usted, también a Soledad, para analizar, ¿no?, toda esta coyuntura, este momento escolar que involucra distintos frentes, ¿no? El tema gremial, el tema institucional, estatal, los padres con sus reclamos tan genuinos. No, sí, bueno, seguro. nosotros con respecto al protocolo, por supuesto que vimos con mucho agrado el no pase sanitario, la eliminación de burbujas, que se vuelva a la formación, a los actos docentes, a los viajes educativos. Sin embargo, nos queda y nos mantienen alerta dos cuestiones básicas. Una, que el protocolo dispone que las escuelas deben recabar información acerca de la vacunación en la comunidad pediátrica contra el COVID. Dato sensible, dato privado, hablando de una vacuna que no es obligatoria, sino que es voluntaria, y por eso en ese sentido estamos muy de acuerdo con el gobierno en que se intente incentivar, promover, volver a darle confianza a las familias para que lleven a inocular a sus hijos, pero sin embargo esa junta de datos lo vemos como con cierta alerta. Y el otro es el uso del barbijo, que lo dispone a partir de los 6 años. Nosotros venimos solicitando que se elimine el uso del barbijo en la comunidad pediátrica, basado en una recomendación de la Organización Mundial de la Salud a principios de la pandemia, cuando la situación sanitaria era muchísimo peor, donde no había porcentajes de vacunados, donde los contagios sobreestallaban, donde las camas de terapia estaban todas ocupadas, y aún así la Organización Mundial de la Salud dijo que no es recomendable en los menores de 11 años el uso del barbijo porque disminuye la entrada de oxígeno, eso favorece a las enfermedades broncopulmonares, y en lo educativo, en lo que se refiere al educativo, es como que obstaculiza el proceso de enseñanza-aprendizaje que se da en las aulas. Y ni hablar de aquellos estudiantes, alumnos que tienen capacidades especiales, que padecen de dislexia o que son autistas, que el hecho de no poder ver las facciones, de no poder ver la gestualidad, directamente les está bloqueando su posibilidad de educarse. Entonces esos son como los dos temas que me gustaría que pensemos juntos si se puede rever. Esos son dos. Después tengo otro. ¿Cuándo nos van a dar lugar a las familias a formar parte de la mesa donde se discutan las políticas públicas educativas? Nosotros hemos tenido la suerte, lo he dicho muchas veces, nos hemos reunido con el ministro en varias oportunidades, pero a fuerza de remarlo, de pedirlo, de solicitarlo por nota, por juntadas de firma, por los medios, digo, como parte de la comunidad educativa, que usted bien dijo, Delia, el esfuerzo han sido mancomunado durante estos 2 años entre docentes, gobierno y familias. Creo que también merecemos un lugar dentro de la mesa de discusión de las políticas públicas educativas. Bien, primero, a ver, vamos por parte. En realidad, el tema sobre el tapabocas ha sido, como usted dice claramente, es obligatorio a partir del primer grado. Obviamente son las autoridades sanitarias las que dan las razones más que suficientes, pero quiero decirle que esto ha sido un acuerdo de tipo nacional, y el fundamento, la Sociedad de Pediatría nos está acompañando aquí y hemos compartido con ellos, además del Ministerio de Salud, que efectivamente el tapaboca actúa como una barrera muy importante, incluso se orienta que sea un tapaboca del tipo tricapa, como una barrera importante para evitar los contagios. Y fíjese qué importante ver las experiencias en el mundo. Nueva York es una ciudad que decidió no uso más de tapabocas, a excepción de 3 lugares en el que debía seguir usándose tapabocas, y lo hace respecto, que es en las escuelas, en el área de salud y en los ómnibus.
Entonces, en esa línea, la verdad que nosotros estamos respondiendo a todas las indicaciones porque hay un trabajo permanente. Se reunió también el Consejo Federal de Salud, el Consejo Federal de Educación, y se ha acordado con esta lógica, con estos fundamentos que tienen que ver con tener una barrera de protección para los estudiantes y los docentes, obviamente, bien, y asegurar de esa manera lo de la presencialidad plena. Respecto de el tema de si tenemos indicadores de quienes están vacunados, es también, obviamente, un dato, sabemos que es un dato sí particular, pero también implica que frente a la guía de actuación en un caso sospechoso, implica modos de actuar diferentes si la persona está vacunada o no está vacunada. Y me refiero a los casos de los estudiantes, porque en el caso de los docentes quiero decirle que hay una normativa de la Secretaría General de la Gobernación que establece que para todos los empleados que se desempeñen en el ámbito del gobierno provincial, la exigencia es la vacunación, y de no cumplirlo por una decisión personal, por convicciones de orden de lo personal, lo que deberá es presentar todas las semanas un test de antígeno para tener primero la garantía propia de que no está enfermo, pero también para generar las condiciones de garantía para el resto de estudiantes o de docentes que participan en esa tarea conjunta que es la escuela, ¿sí? Por el otro lado, usted me plantea otra temática que es por qué los padres no forman parte del Consejo Provincial de Políticas Educativas. Bueno, yo quiero decirles que tenemos una ley, la Ley de Educación Provincial, fijan allí cuáles son los actores que pueden participar del Consejo Provincial de Educación, y en la que están representados en realidad todos los sectores vinculados a educación. En el caso de particularmente de las familias sería bastante complejo porque tendríamos que ver quién representa a qué familias, y la verdad que es, bueno, un tema, sé que el ministro los ha atendido, cada vez que se ha requerido una entrevista se las ha atendido, y así hacemos en general con todas aquellas personas que interesados por la educación, bueno, nos proponen tener una posibilidad de encuentro. La sumamos ahora desde el gremio UPCA, Zulema. Sí, yo más que una pregunta quiero aportar la reflexión como gremio. Nosotros participamos del Consejo de Políticas Educativas que está hablando de él, que está establecido en la Ley Nacional de Educación. Y en cuanto al protocolo, quiero decir que nosotros acordamos con ese protocolo, porque si realmente queremos la presencialidad, de todos los sectores piden la presencialidad, tenemos que tener presente que haya aulas seguras y cuidadas. Y las recomendaciones de todos los especialistas en salud, porque yo también quiero decir acá que más que del hecho educativo, también tenemos que tener en cuenta que estamos ante una pandemia y que si bien hoy la pandemia está en mejores condiciones, pero seguimos en pandemia. Entonces los protocolos tienen que estar, y el barbijo está reconocido mundialmente que es uno de los elementos principales, y otra, apostar a la vacunación. La vacunación no es un hecho individual, es un hecho colectivo. Entonces, para estar en lugares, en aulas con 30 o más alumnos, aulas cerradas, lugares cerrados, por más que tengan ventilación, bueno, tenemos que convivir con eso y estar protegidos. Y solo hay dos elementos, el barbijo y la vacuna. Y apostamos nosotros, la mayoría de los docentes están vacunados y tienen su esquema completo de vacunación, pero como bien decía la Secretaria de Educación, hay un número importante de niños que no están vacunados, y nosotros apostamos a concientizar a que todos estén vacunados. Es la única forma de protegernos. Delia, la tenemos conectada. Entiendo que ha llegado un cargamento a la Argentina de la vacuna Pfizer. Hay grupos de familias que aguardaban por esa farmacéutica. ¿Tiene información al respecto sobre qué cantidad llegará a Córdoba? Las implicancias. Entiendo que es un tema estrictamente sanitario, pero bueno, en esta pandemia se vincula absolutamente lo educativo y el ámbito de la salud. Sí, en realidad
entiendo que ya en la última semana donde asistieron a los jardines de infantes para vacunar, ya tenían Pfizer. Lo que no tengo idea es cuánto le ha llegado, pero ya tenían variedad de vacunas entre las que estaba la Pfizer. Perfecto. Delia Provinciali, muchísimas gracias por sumarse a este debate. No, es fundamental hacerlo en un contexto de respeto, cada sector, desde cada óptica, aportando para cuidar a toda la comunidad educativa en esta escuela nueva, ¿no? Una escuela distinta, una escuela que viene de transitar 2 años muy particulares, muy complicados, y la expectativa de que esa normalidad se pueda sostener. Ha sido muy amable, gracias. No, por favor, gracias a ustedes, y coincido en que tenemos que volver a una escuela que en esencia sigue siendo esta escuela donde, como decía recién, creo, Soledad, sí, la importancia de los vínculos, sea una escuela renovada que logre recuperar seguramente que las diferencias y las desigualdades generadas en este momento, y esa es la apuesta. Muchas gracias, muy amable. No, por favor. Bueno, esta Delia Provinciali sumándose a esta charla tan importante. Pensamos en aquellos aspectos negativos, problemáticos que tuvo esta pandemia, pero haciendo una mirada positiva de experiencia en tiempos récords, ¿cómo será esa escuela capitalizando, ¿no?, lo que de un momento a otro, en un contexto de obligatoriedad, se impuso? ¿Qué destacamos de todo esto? Para tener también una mirada un poco más alentadora. Yo lo que veo muy de positivo es el tema del vínculo, el vínculo de familias con la escuela, de nuevo, con los docentes. Eso creo que es muy positivo, que los padres nos hayamos hecho cargo de nuevo de la situación, porque a veces dicen, ay, porque nos pasó al principio de la pandemia, son los padres que quieren dejar a sus hijos para desentenderse, y no es eso. Digamos, la escuela es una institución donde las familias depositamos la confianza de lo más preciado que tenemos para que los eduquen, no solo desde lo pedagógico, sino como personas, que lo empezamos nosotros en casa, pero que contamos con la escuela para eso. Y también como un factor organizacional, porque mientras los chicos se educan, nosotros trabajamos, que en definitiva hace el proceso económico y social, no solo personal, familiar, sino también social. Y ese es el círculo en el que nosotros vemos que los chicos a veces, en este momento, es perverso o es nocivo. ¿Por qué? Porque hoy no tienen oportunidades de estudiar, mañana no van a tener oportunidades laborales, y seguimos ensanchando la brecha de la pobreza, que en Córdoba es sumamente alarmante. Está bien, vos me preguntaste de lo positivo, pero no podemos tampoco dejar de ver que el mismo ministro dijo, los chicos que comienzan el secundario, el 50% no lo termina. Entonces, cuando hablaba Delia de los resultados de las escuelas, permítanme, digamos, la duda, porque si tenemos un 50% de deserción en la secundaria, son luego los chicos que se transforman en niní, que ni trabajan ni estudian. Entonces, nosotros velamos por eso, independientemente de la coyuntura y de lo sanitario, tendemos a que veamos un poquito más allá cuando esta pandemia nos los permita. Las aulas son seguras, ha quedado sumamente demostrado. El lugar donde más estrictamente se han cumplido y se han controlado los protocolos ha sido en la escuela. Sí. Los chicos son sumamente obedientes, están las 8 o 6 horas con el barbijo puesto. Al principio ni siquiera se los dejaban sacar en las clases de educación física. El lavado de manos, el alcohol, el distanciamiento. Digo, los hemos hecho pasar por un sacrificio enorme, y nosotros estamos a punto de terminar una temporada de verano donde el Omicron nos liquidó con la cantidad de casos abultados, muchísimos, y aún así no se suspendió un baile, no se suspendió un espectáculo, no se suspendió un teatro, no se suspendieron los clásicos de fútbol. Digo, todos queremos aulas seguras, los padres no somos antipandemia, no somos antivacuna, pero velamos por la salud integral de los chicos y, por supuesto, por su derecho a la educación, a su acceso y calidad para todos. Zulema. Sí, queda claro que la escuela es el único ordenador social, y que no solo se transmiten conocimientos, sino que hay otros vínculos que se generan en la escuela y que preparan a los chicos para actuar en sociedad. Eso está claro, pero yo vuelvo a decir... yo creo que debemos entender que estamos en pandemia y que no solo es el hecho educativo, que hay que tener en cuenta que se priorizaba la salud y la vida.
Y si bien decimos, bueno, que por supuesto que muchos chicos perdieron el vínculo pedagógico, y lo sabemos por esto mismo que decía, a veces no solo por la falta de conexión o porque tuvieron que salir a trabajar o por otros factores, porque las desigualdades fueron sociales, económicas, culturales y que existen hoy todavía, ¿no? Entonces, por eso creo que es un gran desafío que tiene la escuela, que tienen que tenemos los docentes, los sindicatos que defendemos la escuela pública, no solo defendemos salarios y condiciones laborales. Y digo, la escuela no es la misma, no va a ser la misma. Y a esa escuela los docentes, ¿por qué digo que tienen un gran desafío? Porque va a haber grupos totalmente heterogéneos en el aula. Y con esos grupos va a tener que trabajar. Y seguramente se va a adaptar el docente, como se adaptó a trabajar, a cambiar todo su trabajo de un día para otro. Pero también hay que rescatar, nosotros como gremio tenemos un instituto de capacitación e investigación donde rescatamos también experiencias que son, bueno, realmente muy complejas, situaciones que vivieron los docentes, y rescatamos experiencias maravillosas de cómo los docentes haciendo videos, de cómo llegaron a los alumnos y a las familias de las distintas formas que pudieron. Bueno, dentro de lo positivo, la valoración y el reconocimiento del trabajo docente. Creo que eso es un punto también a destacar. Y vuelvo a decir, el puente que se tendió con los padres, entendemos que el padre no supera, no reemplaza al docente, pero sí hubo un vínculo importante que quizás antes no estaba tan atado ese vínculo. Tal vez un trabajo en conjunto. Sí. Zulema Miretti, muchísimas gracias. Un abrazo a toda la comunidad de UPC. Están en un contexto de negociaciones paritarias. Ojalá que haya una inversión acorde al trabajo, acorde también a los índices inflacionarios, y que lleguen a un buen acuerdo. Sí, porque también hay que tener en cuenta que tenemos que tener salarios dignos, y estamos con salarios en muchos casos que están por debajo de la línea de pobreza. Entonces, si queremos una buena educación, todos tenemos que poner un granito de arena, ¿no? Bueno, gracias Soledad Cabral, una abogada que en este contexto de pandemia, en este marco de defensa de los derechos de los alumnos, emergiste como representante de muchas familias, invirtiendo tiempo, invirtiendo ganas, un compromiso que muchos lo agradecen. No, yo estoy agradecida al colectivo porque es una responsabilidad también por ahí, ¿no? Ser la cara visible o quien pone voz a un reclamo. Así que en mí un montón de padres que estamos en esta lucha. Así que muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Zulema, por compartir este espacio con respeto. Igualmente, bueno, un gusto. Gracias. Distintos actores que forman parte de todo el ámbito educativo. Estamos en Redacción Abierta. Nos vamos al corte, ya venimos. Este verano, asegúrate el mejor descanso. Con Caruso Seguros, tu familia está respaldada. Elegí dentro de nuestra amplia línea para proteger tu futuro. Ingresá a carusoseguros.com.ar. Caruso Seguros, tu segura compañía. Estamos vacunando a niñas y niños de entre 3 y 11 años para protegernos contra el COVID-19. Informate en argentina.gov.ar/vacuna COVID. La vacunación es la salida. Es buena para vos. Es buena para todas y todos. Argentina te cuida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Hoy necesitamos un ascensor para los solcitos. Arriba Soles. Sumate a esta campaña para que juntos podamos lograrlo. Podés ingresar a soles.org.ar/arribasoles.